en el tema de los vehículos, prácticamente en nuestro país existen diferentes aseguradoras, ¿no? En Santa Cruz principal, tenemos la Alianza de Compañías Seguros y Seguros S.A., tenemos también la Boliviana Cia Cruz de Seguros y Seguros, tenemos en Montero también lo que es Alianza Compañías Seguros y Seguros, contamos con la Boliviana Cia Cruz, ¿no? Cuando usted firma el contrato con la aseguradora, estos le van a entregar una póliza de seguro. Esta póliza de seguro, trato entre las dos partes, entre la aseguradora y el asegurado. Muy bien. Desde el punto de vista de las entidades financieras, estas de forma obligatoria deben contar con un seguro de accidente de tránsito por invalidez, muerte del prestatario y enfermedad terminal. Si el prestatario, la persona que solicitó el crédito bancario, fallece, la deuda fallece, la deuda se cancela, ¿sí o no? Si Juan solicita un crédito, ¿no?, de 100.000 bolivianos del día de hoy y dentro de 5 meses fallece por el COVID, los 100.000 bolivianos, ¿quiénes lo pagan? Sus hijos, su pareja. ¿Quién paga? Bueno, no sé, al parecer es dependiendo si un caso, digamos, si solamente hizo él el préstamo, puede que se haya tenido esposa, puede que la esposa puede pagar esas deudas si él ya falleció, si son, digamos, casados o algo así. Y si un caso no haya tenido esposa, no haya estado separado o todas esas cosas, yo creo que serían los hijos, supongo, no cancele porque... ¿El seguro, licenciado? Seguro. De seguro, efectivamente. En este tipo de casos, cuando la persona, el titular de la deuda, ¿no?, fallece, usted simplemente tiene que acudir a la entidad financiera con su certificado de sepelio, no es sepelio, de función, certificado de función. Ajá. Y automáticamente la deuda se cancela, porque el titular ya no se encuentra con vida. Y como pueden ver, la ASFI obliga a todas las entidades financieras a contar con un seguro de, en este caso, por muerte, por fallecimiento del titular, ¿no? Entonces prácticamente ellos tampoco pierden dinero, porque al final la aseguradora tendrá que cubrir la deuda que tenía el cliente. ¿Entienden? Entonces, las coberturas y el capital asegurado, existe un seguro en nuestro país que de forma obligatoria todas las personas que posean un vehículo deben comprarlo. ¿Cuál es ese seguro? ¿El SOAT, Alicia? El SOAT, sí, efectivamente. El SOAT es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que todo propietario de un vehículo, una moto, ¿no?, tiene que contar, sí o sí, precisamente para garantizar la atención médica de los heridos en un accidente y evitar precisamente, ¿no?, víctimas fatales. ¿Cuál es la cobertura de este seguro? En relación a los gastos médicos, el SOAT cubre hasta 24.000 bolivianos, ¿entienden? Hasta 24.000 bolivianos, estamos hablando alrededor de 3.000 y pico de dólares. En el caso de que, producto de un accidente, una persona quede con una incapacidad total,
esta deberá damnificar, ¿no? Damnificar al afectado hasta un monto de 22.000 bolivianos. Y por el caso de la muerte, ¿no? Por el caso de una muerte, este seguro cubre también un monto de 22.000 bolivianos. Este seguro SOAT cuenta con las siguientes características especiales, ¿no? Uno, que no existe límite en el número de eventos. Imagínense que usted se choca en enero, tiene su SOAT vigente, se choca en enero y producto de ello hay un afectado, un damnificado y sus gastos médicos alcanzan 20.000 bolivianos. Bueno, SOAT tendrá que cubrirlo. Entonces, luego de 7 meses, nuevamente el mismo vehículo, con el mismo vehículo, choca a otra persona. ¿Será que en la misma gestión no va a cubrirlo? De acuerdo a lo que estipula la normativa, sí debe cubrirlo, porque es sin límite de número de eventos. No importa si es un accidente o 5 accidentes en el año. Este debe cubrir absolutamente todos los eventos. ¿Sí? Además, el SOAT cubre sin límite de número de personas accidentadas. En un accidente no solo puede existir una persona, sino 5, 3, dependiendo, ¿no?, el tipo de accidente. Pero debemos tomar en cuenta que si se trata de 5 afectados, el monto global de los gastos médicos no debe superar 24.000 bolivianos, porque si supera esos 24.000 bolivianos, el excedente lo tendrá que cubrir el responsable, ¿no? Muy bien. Vamos a analizar un poco los tipos de seguros con los que se puede contar. Por ejemplo, yo conozco una empresa que aseguró, ¿no?, aseguró absolutamente todas las instalaciones de su empresa. Las empresas industriales, escuchen bien, si usted es el contador de una empresa industrial, debe recomendar, ¿no?, precisamente asegurar lo que es la fábrica. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan la fábrica de colchones que se quemó no hace poco? Hace unos meses atrás, en el parque industrial. O mejor aún, ¿recuerdan? ¿Maxi qué? Maxi King, ¿cierto? ¿Recuerdan el supermercado que se quema cada 2 años? Fidalga. ¿No? ¿Ustedes creen que perdió un centavo la señora? Sí. Si está asegurada la instalación, no pierde un centavo, porque la aseguradora repondrá absolutamente, indemnizará absolutamente todos los daños que se hayan generado producto del siniestro. Lo mismo pasa en las empresas, en las industrias, ¿no? Es recomendable sí o sí, por más que sea un costo adicional, es recomendable tener un seguro en una fábrica, porque no sabemos cuándo se puedan generar este tipo de accidentes industriales, ¿no? Entonces, una maquinaria de esas tiene un valor arriba de 50.000, 60.000 dólares, ¿no? Entonces, prefiero pagar un seguro de 3.000, 4.000 dólares que perder 50.000, 100.000 dólares en infraestructura y maquinarias, ¿no? Entonces, existen estos seguros, jóvenes, y es recomendable tenerlos. En el caso de los vehículos, personalmente les digo, ¿no? El primer vehículo, tuve un accidente, lo saqué en octubre, después de la feria lo saqué. En octubre, noviembre, si no me equivoco, y en enero lo choqué. Resulta que voy a la aseguradora porque cuando me vendieron el vehículo me dijeron que contaba con seguro, pero incluso cuando te dicen el vehículo ya incluye un seguro, ustedes tienen que verificar qué tipo de seguro tiene y cuál es su cobertura. Por ejemplo, en el caso que les menciono, el daño ocasionado en el vehículo alcanzaba un valor de 5.000 dólares. Entonces, si usted está asegurado
entiende que paga los $100 de la prima y lo demás lo tiene que cubrir la aseguradora. Pero en este caso, cuando reviso, es tan importante leer los documentos en el momento adecuado, reviso lo que es la póliza de seguros, verifico que la cobertura de mi seguro no era del 100%, sino que era apenas del 40%. ¿Qué significa? Que de los $5,000 efectuados, de los $5,000 que era el valor de los daños en el vehículo, solo iban a cubrir el 40%, porque esa era la cobertura del seguro. ¿Me entienden? Depende mucho el tipo de cobertura que tenga, el alcance que tenga el seguro en relación al precio. El precio de un seguro con una cobertura del 100% por daños, robos y absolutamente todo, claramente va a ser mayor a un seguro que tiene una cobertura del 40%. ¿No? Son aspectos que tienen que tomar en cuenta el día de mañana. ¿Se entendió? Sí, listen. Sí, listen. Vamos a analizar los riesgos también. Entonces, la aseguradora prácticamente firma un contrato con nosotros, con la otra parte, que es el asegurado, y nos cobra un precio precisamente del servicio, uno, por la probabilidad de que exista un daño. Porque imagínense, ¿será que todos los vehículos asegurados se chocan en un año? ¿Sufren un accidente? No, ¿cierto? No todos los vehículos asegurados en un periodo sufren un accidente en ese mismo año. Debe existir un porcentaje que sí sufre ese accidente. Precisamente por ese riesgo que se genera, que es la probabilidad de que ocurra un daño o una pérdida, que la aseguradora nos cobra el valor del servicio. Muy bien. Existen riesgos cubiertos por el asegurador, ¿no? Donde se encuentran expuestos tanto personas, bienes o patrimonio. Tal es el ejemplo de una empresa que les comentaba hace un momento, que organiza eventos. Y estos eventos muchas veces son eventos políticos. Muy bien. En este tipo de instituciones han llegado a presentarse presidentes, diputados, gobernadores, alcaldes. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión? No, escuchen bien, hemos visto en la televisión un grupo de personas que está en contra de esa autoridad y empieza a destrozar todo. ¿Hemos visto situaciones como esa en la televisión? Sí. Efectivamente, ¿cierto? Es por eso que ustedes, cuando ingresen a una empresa, deben entender el giro de la empresa, cómo desarrolla su actividad económica y cuáles son los riesgos, sobre todo. Entender los riesgos que se puedan generar producto de la actividad económica que desarrolla. En este caso, como les digo, ellos entienden que tienen cierto riesgo, ¿no? Al tener conferencias a este tipo de autoridades, existe un riesgo de que personas, ¿no? Un montón de personas puedan dañar la infraestructura a forma de protesta, ¿cierto? Entonces, por eso aseguran las instalaciones. En el sector agropecuario, imaginen que ya se cosechó absolutamente toda la soya y lo tengamos en un silo. ¿Será que podemos asegurar todo eso, todas las semillas? Se puede asegurar, ¿no? Entonces existen diferentes seguros que se pueden adecuar al riesgo que tiene la empresa en sí.
¿Cuáles son los riesgos que no se pueden asegurar? ¿Me escuchan? Los riesgos que no se pueden asegurar son todos aquellos que no se pueden indemnizar por sanciones de carácter penal. Artículo 986 del Código Civil. Por lo tanto, la clasificación de los riesgos se divide en dos tipos: en riesgos especulativos y riesgos puros. ¿Cuáles son los riesgos especulativos? Son aquellos que ocasionan pérdidas o ganancias, ejemplo, la especulación comercial. Estos riesgos no son asegurables. Los riesgos puros son aquellos que ocasionan pérdidas, no así ganancias. Se mantiene la incertidumbre de que estos puedan llegar a pasar, ¿no? Luego, estos mismos riesgos se clasifican de acuerdo a su origen en riesgos fundamentales y riesgos particulares. Los riesgos fundamentales, ¿no?, son actos impersonales en su origen. Como consecuencia, son ocasionados precisamente por daños climáticos, por eventos climáticos como un huracán, un terremoto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos particulares? Son aquellos que generan pérdidas por hechos individuales, como ser negligencia, robo, falta de idoneidad, ¿no? Y además, los riesgos, de acuerdo al análisis, ¿no?, se pueden clasificar en riesgos objetivos o subjetivos. Los riesgos objetivos son aquellos, ¿no?, que resultan de un análisis estático, independientemente de la forma que dicho riesgo sea apreciado. Mientras que los riesgos subjetivos son aquellos que generan una incertidumbre psicológica que proviene de una actitud o estado de cada individuo. Para que nosotros tomemos en cuenta un seguro, debemos analizar los riesgos desde el punto de vista del asegurado. En este caso, el asegurado debe entender cuál es la pérdida potencial que se pueda generar, ¿no?, y precisamente por ella contratar un seguro. Además, debe analizar cuantitativamente el valor de la pérdida, ¿no?, el valor de la pérdida, y si esta es bastante significativa, optar por un seguro y evitar precisamente los riesgos que les comenté hace un momento, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos directamente el día lunes de forma virtual. El día miércoles vamos a pasar clases presenciales, jóvenes, y vamos a ingresar a la parte práctica. ¿Muy bien? ¿El lunes clases virtuales entonces, licenciado? Sí, virtual el lunes, porque aún nos falta lo que es la teoría. Vamos a ingresar el día lunes a la parte, al tema número 5, ¿no? Vamos a analizar los contratos de seguro, la constitución, cómo se constituyen este tipo de entidades. Y solo eso, vamos a analizar la clasificación de los seguros, el siniestro y la distribución del riesgo. Y vamos a enfocarnos en la parte práctica. Ya, licenciado. Muy bien. Nos vemos, queridos estudiantes, cuídense mucho. Tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, Licen. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.